En la artística tradicional, entonces, el carpintero, el técnico, pero no todavía considerado artista, tomaba una madera y sabía perfectamente cómo cortarla, sabía su resistencia, sabía el tiempo que iba a usar para secarse y la hacía con mucha precisión. Y era una bella mesa, pero él estaba haciendo una mesa, pero no estaba haciendo una obra de arte. En cambio ahora se toma la mesa y se hace sobre todo una mercancía para el mercado donde va a competir con otras mesas. Y de ahí entonces que ahora se utiliza la estética. Y entonces ya no es el carpintero tradicional, sino que es un diseñador que con su regla y su lápiz y su compás y su computadora piensa la forma de una mesa novedosa, interesante, resistente y útil para ciertas funciones. La toma como una obra de arte, pero una obra de arte útil y útil en la misma, diría yo, importancia que su belleza. Y de ahí entonces se produce una especie de estetización de la producción de las mercancías para el mercado, pero con una prioridad de la economía sobre la estética. Pero digo, hay además una segunda determinación de la economía sobre lo estético, que claro, los artistas que desde el Renacimiento italiano comienzan a cobrar una cierta autonomía de los técnicos y ya el carpintero se hace un artista y el que pinta un cuadro para una iglesia porque le piden un motivo bíblico para que la gente lo entienda en la Edad Media, que a veces no se sabe quién lo hizo, un vitral. Ahora ya es una persona de una escuela artística que adquiere el significado de una profesión. Sería lo que Hegel llama una actividad artística abstracta, porque no es concreta en el sentido de un oficio, sino realmente de alguien especialista en objetivar aquello que en su interior lleva el artista y que lo concibe como creación de arte. Y entonces, en este caso, hay una segunda intervención de la economía, es que el artista debe vivir. Y entonces, como el médico y otros oficios que eran tradicionales de otra manera organizados, la obra de arte adquiere valor de cambio y entonces vendida también en el mercado según el prestigio que ha adquirido su autor, que ciertamente pondrá su nombre. En la tradición, el artesano no pone nombre, es una producción comunitaria. Ahora está personalizada y tiene un valor de cambio. Y entonces es cuando de pronto un Picasso vale millones de dólares, que ya es un negocio interno al campo artístico, pero un campo artístico también que se mide por su valor en dinero. Y es otra determinación del arte que habría que analizar de otra manera. Pero no yéndonos a los extremos de sus derivaciones corruptivas o destituyentes
de la dignidad del arte, el arte ciertamente agrega a la vida cotidiana una significación humana muy profunda. Va humanizando la naturaleza. Somos en realidad naturaleza que produjo por la evolución el ser humano. Y a su vez el ser humano crea la cultura, que ya no es lo natural, y luego culturaliza la naturaleza y la va transformando en una naturaleza donde se incentiva la belleza. Y entonces, claro, no es lo mismo un paisaje agreste que un pasaje cultivado o un jardín japonés o un jardín como Versalles. Claro que al hacer algo tan racional como Versalles, que tiene sendas, caminos perfectamente trazados con estatuas y pasto y árboles, se le ha roto esa naturaleza, su agreste naturalidad. Una selva amazónica no es un jardín, pero es una selva tropical que tiene una riqueza inmensa y una belleza muy superior a Versalles para el que tiene ojos para ver. O es decir, que a veces esa culturalización humana de lo económico también lleva a ciertos problemas que vamos a ver después como dominación y dominación a través de la estética, que es un punto más avanzado de nuestra reflexión. Podemos ver también la referencia entre la estética y la política, porque la política, que es la prudencia o la sabiduría en el uso delegado del poder en el caso de los representantes o en el uso del poder por parte de un pueblo, también se reviste de belleza. Y más, las grandes obras artísticas, y las más grandes son las arquitectónicas de nuevo, pero también la música y la pintura y la literatura y las artes en general, hasta la gastronomía y la perfumaria y todas las que quieran, tienen mucho que ver con la política. Cuando vemos una civilización del pasado, nos preguntamos rápido cuáles son sus grandes obras. Y bueno, si vamos a China, encontramos a un palacio real en Pekín, una enorme construcción arquitectónica donde el poder ha usado la estética para manifestar la soberanía de ese poder y al mismo tiempo suscitar el que lo contempla con cierto temor la fuerza de ese poder dominante, porque lo que demuestra es el misterio del poder como fuerza. Cuando uno llega a la gran plaza de Pekín, la Plaza Roja, hay un enorme muro de más de 100 metros y como 20 metros de alto y una puerta chiquita y nada más, un muro. Uno dice, ¿dónde está el arte? Primero tiene un solo color, rojo, y luego una pequeña puerta. Y uno, a la distancia,
200 metros, una enorme plaza, ve ese muro y esa puertita. ¿Qué significa? Es algo impresionante. Es de una simplicidad total, pero es al mismo tiempo un muro. Está como cubriendo algo y uno enseguida se pregunta, ¿qué habrá detrás? Es como diciendo, tú llegas hasta aquí. Atrás está el misterio. Y el misterio es el poder del soberano, del emperador, que el vulgo nunca ve, porque es una concepción totalmente aristocrática hasta el 1912 de la monarquía china. Y bien, al fin uno se decide y va a entrar por esa puertita que es grandísima, pero de lejos parecía pequeña. Y entonces uno tiene que entrar y, claro, al entrar como que uno se achica y entra a una segunda plaza, pero ya no es como la primera limpia, sin nada, sino hay dos grandes leones con unos conos como si fuese unas flechas que tiene por, por piel y por pelo, pero no de una agresividad tremenda, una boca fuerte, y en una pata tiene una esfera y la otra la pone en el suelo. Los chinos sabían que la Tierra era esférica desde mucho antes de Galileo y de Kepler, como diciendo, yo domino la Tierra. Pero es un león que a uno le llama la atención. Y pasa uno entre los dos leones, que es escultura, y entra a un gran patio con una especie de riacho con puentes y la clásica arquitectura china con sus techos ondulados en formas no rectas que rodean esa plaza, pero grandes edificios, pero de un piso, pero de gran belleza de nuevo, porque están hechos muy bien. Y entonces otra puerta, y uno pasa a la segunda puerta y es un segundo patio, que si consideramos el primero es el tercero, y es más estrecho, hay casas más lujosas, hay más oro, y hay otra puerta, y se entra al cuarto espacio. A medida que va entrando uno en eso, que solo podían entrar los príncipes o la aristocracia de las regiones dominadas por el imperio, uno se va achicando. Y cuando al final llega, si es que llega por ser un importante príncipe provinciano o una autoridad del imperio, hecho ya una hormiguita, llegaría enfrente del emperador, que abriría las puertas y lo recibiría a ese personaje que a medida que había pasado puertas y entrado a patios, se iba achicando y llegaba como una pequeña hormiguita ante el poder. Esa arquitectura política era demostrar el poder y la necesaria obediencia del que allí llegaba ante el que tenía el poder. Era la utilización tremenda de la estética, porque todo es bello, y había unas esculturas hermosas al servicio del poder.
Eso es la utilización política de la estética, porque es bella, pero tiene un significado. Es exactamente lo que hacía Goebbels, que era un arquitecto y que programaba las grandes reuniones en Nuremberg de los nazis ante Hitler. Él dibujaba y hacía bocetos de todo el conjunto, gran plaza, con miles de militantes del partido nazi con uniforme que marchaban a un compás. Al atardecer, donde ponían reflectores que iluminaban el cielo y producía un hipnotismo en aquellos jóvenes que iban hacia el encuentro del conductor. Y con una música de Wagner, con sus trompetas, y entonces que sobrecogía y producía en la aicesis una emoción inconmensurable, quedaban hipnotizados. Y cuando había toda esa teatralización, por último aparecía allá Hitler y hablaba con sus gestos teatrales y de oratoria muy simple. Era todo un espectáculo estético de dominación de la voluntad. Increíble. Eso era la utilización de la estética en la política. Y claro que la estética era como estar en una ópera donde uno era actor, el joven nazi que va a dar la vida por la patria matando judíos y al fin siendo derrotado. Y cuando Berlín ve sus ruinas destruidas en el 45, es una hecatombe, porque de la belleza de esos actos celestiales ahora se veía la brutal fealdad de una ciudad destruida, o es decir, de lo que había sido bello y ahora era horrible y había que reconstruir. Un shock estético tremendo. Esa es la utilización política de la estética a su extremo, pero sigue siendo siempre utilizado cada vez más la estética en la política para mostrar el resplandor de la forma, como decían los tradicionales, de la realidad política como origen de una vida, pero de una vida que el poder me da. En realidad, esa utilización dominadora era un fetichismo, era la apariencia de vida que al fin traía la necropolítica, la muerte. Otra cosa muy distinta es aquel que simplemente ejerce la política al nivel del pueblo con su vestimenta y humildad, y entonces resplandece en él otro tipo o en ella otro tipo de belleza, porque se ve el origen de mi vida común en manos de alguien que la sabe administrar. Entonces, la política también toma. Y piensa en la escultura, en realidad tuvo siempre dos finalidades, o religiosa, al comienzo, que representaba a los dioses, Venus, o en todas las culturas, o los templos religiosos, pero en realidad también lo político, que era el arco de triunfos romanos, o también todas esas grandes obras
de todos los pueblos, ahí incluido, por supuesto, y con sumo esplendor, los aztecas, los mayas, los incas. Claro que cuando vemos la gran arquitectura azteca, tenía una significación política, las pirámides, pero intrínsecamente eran la expresión del mundo simbólico religioso, que era al mismo tiempo la comprensión del mundo. Entonces, ahí era la expresión también de otro campo, el de la sabiduría, lo que un alemán le llamaría la Weltanschauung, la concepción del mundo. Y entonces Tenochtitlan, o aún más Teotihuacán, es un verdadero texto simbólico de la cosmovisión religiosa de los toltecas, con sus dioses, las grandes pirámides y toda una significación que hacía entrar en un mundo de comprensión de la existencia, pero representado o presentado en obras de arte, porque en esas obras, de nuevo, se experimentaba esas enormes pirámides como fuente de vida, porque eran la veneración del sol y la luna y otros entes divinos naturales que estaban en el origen de la vida. Y aún los sacrificios humanos se los sacrificaba al dios sol para que viviera de la vida de las víctimas y recibiéramos después la vida que se simbolizaba o se realizaba de nuevo en una salida del sol. Cada mañana, Huitzilopochtli, a la que también un gallo canta. Y por eso entonces la gran arquitectura azteca era solar. Y solar porque el sol era el origen de la vida y el origen de lo que se llama la belleza. Y por eso entonces es necesario comprender la presencia de grandes obras políticas, pero también de grandes obras religiosas, porque vuelvo a repetir, en la religión se cifraba la interpretación de la existencia colectiva del pueblo. Y en la humanidad, todas las grandes culturas neolíticas daban mayor importancia que a la economía y la política a la religión, que era la comprensión del mundo. Y entonces las grandes obras eran religiosas primero. Claro que al mismo tiempo manifestaban ante los otros pueblos el poder político de un pueblo que podía representar tales obras arquitectónicas, escultóricas, de la belleza de su música, de las representaciones pictóricas o en bajo relieve de los grandes aconteceres de los dioses, que es la utilización por la religión del mundo estético. O de otra manera, el mundo estético cruza el mundo espiritual creado por el ser humano que le da sentido de la vida. Y entonces, como ya he repetido más de una vez, las pirámides egipcias no son cualquier pirámide, son una tumba que piensa en la resurrección de la carne o del muerto como un momento de la comprensión de la existencia
de la existencia humana, que nosotros podemos llamar existencia religiosa, pero para los egipcios no era religiosa, era de la existencia humana, porque moriríamos y morimos, eso es un hecho, pero se los embalsamaba, se los conservara y se los enterraba, y con una enorme presencia de una pirámide para proteger sus restos, esperando el retorno de la vida. Y paradójicamente es la vida, en el fondo la estética y en el fondo la pirámide. Quiere decir que vemos nosotros como el campo estético atraviesa todos los campos, político, económico, religioso, de la comprensión de la existencia y también, claro, de todas las tecnologías, porque todos los instrumentos que usamos ya ahora están atravesados por el intento de belleza con distintos fines, sea para aumentar el precio, pero ya y definitivamente por su consistencia intrínseca de belleza. Se hace más bella la vida cotidiana y más feliz. De tal manera que esto es un tema infinito, porque no terminaríamos nunca. Cómo la estética atraviesa, claro, el comer. Y yo creo que es uno de los artes primeros. Pero comer supone destruir algo material con energía y introducirlo por la boca. No tenemos otro lugar que es un lugar y esto mastica aquello y lo digerimos, pero es atravesado por el campo estético porque gusta. El apetito me produce la ansiedad del consumo de un alimento. Pero el alimento, al ponerlo en mi boca y como he dicho muchas veces, tocados por la saliva húmeda como agua, por las papilas gustativas, me gusta. Y eso es lo propio de lo bello. Y entonces hay un arte culinario. No comemos, producimos belleza al comer. No vestimos, producimos belleza en el vestir. No aceptamos cualquier color, olor. Inventamos maneras de no sentir el olor de los excrementos, como se sentían en algunas ciudades antiguas. Y a su vez inventaron los egipcios y muchos otros pueblos el perfume para sentir algo más de perfume de lo que de por sí las cosas tienen, porque tomo de las flores que tienen perfume, le concentro en alcohol y luego siento el perfume. Y entonces una persona que tiene perfume es agradable. Claro, es un signo a veces también de dominación, pero es parte del arte. Y estos son capítulos del campo estético que atraviesa toda la vida cotidiana. Pero, y ya veremos, ese atravesar la vida cotidiana es también la posibilidad que un campo domine a otros y que un mismo campo se cinda y un tipo de belleza domine a otro tipo de belleza y eso ya es una estructura ética, la dominación estética. Y alguien que ve la vida desde un cierto estilo de belleza
puede ser profundamente humillado y destruido cuando otro considera su modo de belleza como algo feo, horrible, naco, por el racismo, por el dominio cultural y hasta por la riqueza económica y política. Y entonces ahí entramos a tener que liberar la belleza de el otro, la otra, la otra cultura, la otra pueblo, la otra clase, la otra raza, la otra edad y tener una visión más universal de la belleza. Eso es lo que yo denomino estética de la liberación. Y por eso hay que decir algo así como tenemos que lograr un mundo más bello para todos, pero en primer lugar para aquellos que son considerados feos, los pobres. Y tenemos que recuperar la belleza del mundo de los pobres, de nuestro mundo indígena, de la mujer dominada, de los viejos y de muchos mundos excluidos. Ya lo veremos. Por hoy terminamos aquí la clase, que ya vamos avanzando en el curso y espero poder escribir para que ustedes lo lean. Hasta luego.